Estoy olquenisquiciando. Bueno, muy bien. No apareció todavía, pero ahora mandó. En el balcón, boludo. ¿Qué en el balcón? ¿Qué momento? Bueno. Entonces, decía entonces que la malnutrición entonces puede ser primaria o secundaria. También hay que recordar que ahora nosotros vamos a hablar de malnutrición primaria principalmente, y después vamos a hablar alguna palabrita de malnutrición secundaria. Recordar que la malnutrición no siempre se asocia, decíamos, con el hecho que estemos en una sociedad poco desarrollada, sino que podemos encontrar malnutrición en circunstancias cotidianas. Por ejemplo, si uno habla de alcoholismo, por ejemplo, si uno habla de alcoholismo, el alcohólico es probable que tenga una malnutrición. Es decir, las sociedades modernas presentan circunstancias por las cuales un individuo puede estar malnutrido viviendo en sociedad normalmente. O sea que nosotros como individuos podemos ver malnutriciones en la sociedad moderna sin necesidad de que haya sea bien visualizable. La ignorancia también promueve la malnutrición. Gente que, por ejemplo, se arma sus propias dietas de alguna manera determinada, ¿está bien? Que no come algunas cosas en particular, ¿está bien? Por supuesto, la pobreza dentro de las sociedades industrializadas también se asocia con desnutrición. Pero ojo, porque hay cosas que nosotros no tenemos en cuenta y que se asocian a malnutrición. Enfermedades crónicas, por ejemplo. Enfermedades crónicas se asocian a malnutrición. O el mismo envejecimiento se asocia a malnutrición. O sea que, y envejecer se envejece en todas las sociedades, de modo tal que bueno, eso no nos dice nada. Trastornos malabsortivos de personas que viven en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Fármacos, ¿está bien? La nutrición parenteral total se puede asociar con desnutrición, o una malnutrición o una carencia. Quiere decir que, ojo, porque el estar malnutrido uno lo asocia con un chiquito delgado, pero no es esa la única forma en que se presenta, o el chiquito del Kwashiorkor, pero no es esa la forma necesariamente que se presenten los estados de desnutrición, especialmente en las sociedades modernas, especialmente los secundarios. Los procesos secundarios a alcoholismo, los procesos secundarios a malabsorción, los procesos secundarios a nutrición parenteral total, los procesos asociados a enfermedades crónicas que se desarrollan en individuos, ¿está bien? Incluyendo enfermedades terminales, ¿no es cierto? Enfermedades terminales que conducen a malnutrición. Así que bueno, eso aclaramos. No es que esto uno por ahí asocia malnutrición con una cuestión infantil y con una cuestión de la pobreza solamente, y no es necesariamente así. Y después, cuando hablemos de una palabrita de secundarias, vamos a hacer hincapié en eso. Bueno, cuando hablamos de desnutrición, en una primera instancia vamos a hablar de malnutrición proteica y malnutrición proteico-energética, cuyos exponentes más significativos son dos patologías que tienen nombre y que los conocen, que son ¿y Olkaniski? ¿Cuáles son? Marasmo y Kwashiorkor, muy bien, perfecto, le salió perfecto. Marasmo y Kwashiorkor son las dos patologías que representan el extremo de
patología relacionada con una deficiencia alimentaria significativa. ¿Lo puedes escribir en una hojita? Gracias, profe. ¿Se ve? Kwashiorkor, marasmo. Kwashiorkor, ¿está bien? Y marasmo. Esas dos son las dos expresiones más significativas de la desnutrición que se encontrarían, entre ellas serían como dos polos, no necesariamente opuestos, pero son dos polos, de la polaridad que representaría la desnutrición. O sea que yo tengo buena nutrición, desnutrición, en el polo desnutrición encuentro estas dos enfermedades diferentes, diferenciables bien una de otra, como si fueran dos polos también dentro de ese polo, aunque no son exactamente dos enfermedades opuestas entre sí. Esas son la forma más significativa de expresión de carencia. En el medio tenemos desnutriciones leves o carencias específicas. ¿Está bien? O sea que tengo carencias específicas, desnutriciones leves, y en el extremo están estas dos patologías, que son las que describimos porque justamente representan el cuadro más florido o la forma más significativa de este tipo de procesos. Pero no quiere decir que no haya todo lo demás. O sea, nosotros describimos el extremo, ¿de acuerdo? Porque si no queda por ahí en la cabeza, a mí me ha pasado eso, cuando por ahí estudié esto, me pareció que desnutrición era eso. Y realmente, claro, cuando uno ve un chiquito que tiene marasmo, por supuesto, está hecho un palito, pobrecito, todo, pero antes de llegar a ese marasmo, hay centenas de otros chicos que están desnutridos y que no tienen el marasmo. Entonces, por eso hago la aclaración. Y por otro lado, en las sociedades modernas principalmente, e incluso en pacientes hospitalizados, o sea, dentro de un hospital, pacientes hospitalizados, encontramos procesos de desnutrición. Motivo por el cual encontramos cuadros parecidos a los marasmos, cuadros se dicen síndromes marásmicos o síndromes tipo Kwashiorkor, así se les dice, síndrome tipo Kwashiorkor o síndrome marásmico, que hacen referencia a individuos que están en una condición que se parece a una cosa u otra. Por ejemplo, si yo digo un paciente que tiene un cáncer terminal, el cáncer terminal es muy parecido a un marasmo. Un anciano, una persona anciana, deshidratada y en estado de desnutrición, puede verse como un marasmo. ¿De acuerdo? O sea que un paciente que pierde sus proteínas e internado, por ejemplo, por una quemadura, pierde sus proteínas y puede tener un cuadro similar a un Kwashiorkor, un síndrome de tipo Kwashiorkor. O sea que no es que esto es una cosa ajena, por un lado, y por otro lado, no necesitamos ver el cuadro totalmente florido para interpretar que estamos hablando de una u otra cosa de estas Kwashiorkor humanas. Pero te hago una pregunta. Sí. Entre ellas la diferencia es que una es por desnutrición en relación a falta de proteína y la otra no necesariamente por eso, ¿o no tiene que ver con Una eso? está relacionada, el Kwashiorkor está relacionado con déficit específico de proteína, pero ojo, no de cualquier proteína, de alto valor biológico. Ahora conversamos sobre eso. Sí, es un déficit proteico. Es decir, ese individuo que tiene Kwashiorkor no le faltan calorías. En cambio, el marasmo es general, es proteico energético, es todo. Le falta todo. Bueno, entonces, perfecto. Definimos qué sería esto. Entonces ahora definimos o tratamos de ver cómo definimos desnutrición
de acuerdo a valoración. ¿Cómo valoro la desnutrición? ¿Qué cosas me sirven para valorar la desnutrición? ¿Está bien? Bueno, en nuestra historia clínica nosotros habíamos mencionado algunas cosas que nos pueden servir para desnutriciones, para carencias particulares, por ejemplo. Habíamos visto cosas de carencias particulares, que igual vamos a repetir hoy no creo, pero vamos a repetir algunas cosas de carencias específicas. Pero, en términos generales, lo que es, las valoraciones que se utilizan son las de tipo antropométrico, las de laboratorio. ¿Sí? Valoraciones antropométricas y de laboratorio. Se dice habitualmente, o por lo menos habitualmente se decía, hoy en día se sigue usando lo mismo, que para considerar una persona de bajo peso, para considerar una persona desnutrida, tendría que ser una persona que está pesando menos del 80% del peso ideal para esa persona de esa edad y estatura. ¿Está bien? Si tiene menos del 80% que corresponde a ese individuo, entonces uno dice que esa persona está desnutrida. ¿Está bien? Y si esto está por debajo del 60%, decimos que tiene un síndrome marásmico, o que tiene marasmo. Eso se sigue usando en términos generales. Sin embargo, para los niños, esa valoración no es del todo válida. Incluso para los adultos también se utiliza el índice de masa corporal. ¿Está bien? Los índices de masa corporal. Pero para los niños lo que se utiliza son más bien, se utilizan datos antropométricos. ¿Está bien? Por ejemplo, se utiliza la circunferencia cefálica que habíamos dicho el otro día. Se utiliza la circunferencia de brazo izquierdo. En realidad hace referencia a brazo izquierdo, hace referencia al brazo no diestro. ¿Se entiende lo que digo? Porque es el brazo, porque uno puede tener de tanto mover el brazo, un chico puede ser tenista y otro chico, bueno, tenista no va a ser si está muy desnutrido, no sé si será o no, pero un chico que trabaja mucho con su brazo derecho puede tener una circunferencia normal, entonces yo le mido el otro brazo, le mido el que no usa, para poder comparar con los otros chicos. Porque, ¿se entiende? Por ahí tengo un chico que trabaja haciendo cosas y ese chico tiene un brazo derecho, o sea, tiene un brazo, el brazo útil, lo tiene con una circunferencia normal. Entonces se mide el brazo izquierdo, se dice, pero si el chico usa el izquierdo, se usa el derecho. ¿Está bien? O sea, se usa el brazo que no utiliza habitualmente. Y después, circunferencia, y después se utilizan índices de circunferencia, se utilizan índices. Peso, estatura. ¿Está bien? Índice peso, estatura, que tiene que ver peso con la estatura, peso y talla para la edad que corresponde a ese chico. Peso, estatura, se puede utilizar circunferencias con peso y estatura. Por ejemplo, circunferencia cefálica, estatura. ¿Está bien? Circunferencia cefálica, estatura. O sea, se utilizan relaciones de circunferencias con estatura y con peso. Eso se hace en los chicos. En los chicos no se usa el... De hecho, el índice de masa corporal, de hecho, para los chicos no tiene la misma utilidad que para los adultos. Nosotros hablamos del índice de masa corporal, por ejemplo, el otro día, y hablamos siempre del índice de masa corporal. Pero para un nene no vale, no tiene el mismo valor que para el adulto el índice de masa corporal. Para un chico no es lo mismo. Para el chico, el índice de masa corporal puede ser utilizado para establecer lo que se llama el índice de delgadez, pero no sirve como una valoración antropométrica igual que en el adulto, para valorar un sobrepeso o un bajo peso. Eso no sirve porque no hay tablas no hay tablas para eso. Todo esto que le digo de las circunferencias y que se relacionan con la estatura y con el peso, hay tablas donde el pediatra puede comparar. Pero para índice de masa corporal para los chicos se usa en todo caso para comparar solamente para índices de delgadez. O
sea que no vale. Lo mismo para un bebé, no se usa índice de masa corporal para un bebé, o sea, no se hace peso de talla. ¿Está bien? Bueno, entonces se valora entonces con tablas de peso talla, con circunferencias, ¿está bien? En el adulto se puede utilizar depósito de grasa, o sea que se pueden utilizar también se pueden utilizar las circunferencias, se pueden utilizar los pliegues, ¿está bien? Bien. Y lo del valor del peso por debajo de 80% es más útil, en el adulto se puede usar, pero es más útil en el niño. Es más utilizado en el niño que en el adulto. Por debajo del 80% del peso y por debajo del 60%. Eso es más para niños que para adultos. Bien. Creo que sería por debajo del 80% del peso ideal. Del peso ideal, claro. Por debajo del peso ideal, que es el que podríamos llegar a comparar. Todos estos índices, por supuesto, no son exactos. Por supuesto, tienen ciertas inexactitudes, pero ya uno encuentra un percentilo y lo pone al chico en un percentilo, y entonces los percentilos no son diagnósticos, los percentilos son parámetros para referenciar, parámetros de referenciación. Pero entonces es bien utilizado para los niños porque creo que habías dicho que no y solo para Lo estar digo, que segura. el peso de 80%, 60% se puede usar para el adulto, pero pero es mejor para el Listo. niño. ¿Se entiende? Así como el índice de masa corporal lo puedo utilizar para un niño, pero no es para utilizar, para ver este grado de desnutrición, o si está en bajo peso. Es más bien para ver índices dentro de la delgadez, puede servir para eso. Tiene más utilidad para eso. ¿De acuerdo? Es decir, los pediatras no usan el índice de masa corporal en términos generales como se utiliza en la nutrición habitualmente. Bien, entonces se valora valoraciones antropométricas y después valoraciones de laboratorio. Las valoraciones de laboratorio, las que habíamos mencionado antes, la otra vez habíamos mencionado la prealbúmina, la albúmina, todas esas que habíamos mencionado el otro día, pero esta prealbúmina, albúmina, proteína transportadora de retinol, la transferrina, la ferritina, es decir, marcadores de algunas proteínas séricas, se utilizan como marcadores algunas proteínas séricas. ¿Está bien? La inmunidad, el estado inmunitario, que se ve alterado principalmente, la inmunidad, lo que se ve alterado es principalmente la inmunidad celular, o sea, la inmunidad mediada por células T. Entonces, se puede valorar al individuo para ver si está desnutrido en estas desnutriciones calóricas y calórico-proteicas. ¿Está bien? En estas desnutriciones, donde hay, calórico-proteica y proteica, perdón, no calórico, proteica y calórico-proteica. En estas desnutriciones utilizamos estos índices. Estos índices no tienen importancia si yo lo que estoy valorando es una carencia de vitamina B12. ¿Se entiende lo que digo? No, o sea, carecen de importancia, porque una persona que le falta vitamina B12, nada, o que le falta hierro, estos índices no me dicen mucho que digamos, no son, se utilizan para esto que les contaba, que son estos dos cuadros que están en el extremo de la desnutrición, digamos. O sea, para esos cuadros entonces utilizamos estas valoraciones. No tiene ningún sentido hacer valoraciones de estas para una persona que sospecho que le está faltando, no sé, selenio. En todo caso, medir el selenio. O sea que el laboratorio después me va a servir, eventualmente, si yo estoy sospechando alguna carencia particular, puedo pedir un laboratorio. Bueno, entonces tengo este tema por un lado. Valoración. Ahora, una vez que tengo, que valoro, que veo más o menos cómo es la cosa, tengo que aclarar una cosita más y que ya la sabemos, y es que las proteínas del cuerpo las puedo dividir básicamente en dos compartimientos, dos tipos de proteínas. La proteína visceral, que hace referencia a la proteína hepática principalmente,
hace referencia a las proteínas de las vísceras, pero se mide o se evalúa con la proteína sérica, es decir, la proteína que está en el plasma, la proteína plasmática. O sea que la forma de evaluar es a través de la medición de la proteína plasmática, la proteína visceral, la que corresponde al compartimiento visceral. Entonces, el hígado es una víscera que casualmente fabrica proteínas que van al plasma, entonces yo puedo evaluar la proteína que tiene la víscera en general, evaluando la función proteica, la función de síntesis proteica que tiene el hígado. O sea que el hígado fabrica proteínas. Otros órganos viscerales fabrican proteínas que utilizan ellos, alguna la liberarán a la sangre, pero en términos generales quien libera proteínas a la sangre es el hígado. Por lo tanto, yo mido la proteína de la víscera en términos generales, midiendo una víscera que tiene como función secretar proteína al plasma. Entonces, si esa víscera que está encargada de fabricar proteína y liberarla al plasma no lo está haciendo en forma adecuada, lo hace en niveles bajos, presupongo que las otras vísceras se le está pasando lo mismo. Eso quiere decir compartimiento visceral. ¿Se entiende? O sea que uno habla de víscera y mide lo que le pasa al hígado, pero en realidad está hablando de las vísceras en términos generales. Y el compartimiento, visceral y el compartimiento esquelético o somático hace referencia principalmente al músculo esquelético. Al músculo esquelético, porque es el que mayor volumen representa de la proteína esta somática. El corazón también tiene proteína somática, por supuesto. Los cartílagos tienen proteína somática. Es decir, la proteína somática es toda la proteína esta que no es visceral, pero el volumen mayor de la proteína somática está representada por el músculo y la masa muscular. Entonces, por ende, por la masa muscular. Por eso es que, entonces, la proteína somática la asocio con músculo. ¿Está bien? Bien, entonces, hecha esta aclaración, entonces podemos presentar inicialmente estos cuadros que llamamos marasmo y Quajor. ¿Está bien? La malnutrición proteico-energética hace referencia a que hay una insuficiencia en la ingesta de calorías, que incluye también a la proteína, por supuesto. Malnutrición proteico-energética. ¿Está bien? Cuando uno dice malnutrición proteico-energética, hace principalmente referencia a los cuadros marásmicos. Hace principalmente referencia a los cuadros marásmicos, en los cuales hay carencia de aporte general. O sea, hay una carencia de aporte general. No hay proteína, no hay proteína y no hay calorías en términos generales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no, estoy pendiente de la conversión de la grabación previa, por eso estaba mirando por acá, por todos lados estoy mirando. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, entonces, entonces marasmo. El marasmo es un cuadro en el cual se pierde principalmente la proteína esquelética, la proteína del compartimiento somático. Voy a anotar somático y visceral porque somático, visceral. Entonces se pierde en el marasmo el compartimiento somático. No está del todo aclarado, no está del todo explicado el por qué se pierde somático y se conserva más el visceral en el marasmo. O sea que, si bien se pierde proteína en los dos, en el somático se pierde más la proteína esquelética que la proteína de la víscera. Pero la explicación no está del todo clara. Se habla al respecto que la proteína somática
se consume como fuente energética, mientras que la visceral no se consume como fuente energética. O sea, consumir la proteína visceral habla más bien de un mal manejo de proteína que de un consumo como fuente energética. En cambio, se supone que el consumo somático habla más de consumo de la proteína como fuente energética, y al no tener energía para reponer, se va perdiendo. Hay un déficit de esa proteína somática. Se supone que ese sería un poco la base de esto. La base sería que, ¿por qué pierdo proteína somática y no visceral? Bueno, porque la estoy usando como fuente energética. ¿Y por qué en el otro no voy a perder la proteína, pierdo la visceral y no la somática? Bueno, la somática no la pierdo porque energía tengo, pero tengo un manejo inadecuado de la proteína. Bueno, supuestamente tendría que ver con esto, es decir, tendría que ver con el hecho de que nosotros cuando estamos en ayuno echamos mano a la proteína. Ojo, lo mismo de siempre echamos mano a la proteína. No es que ahora mismo ustedes están consumiendo proteína como fuente energética, no es que el hígado espera a que no haya más glucosita y entonces dice, bueno, ya glucosa cero, arranquemos con lo que viene. No funciona así. Permanentemente degradamos proteína. Solo que en el caso del cuadro marásmico no hay reposición de fuente energética y entonces consumimos. ¿Qué consume primero el marasmo? Su grasa, a la par que va consumiendo su músculo también. En términos generales, el marasmo es un cuadro que evoluciona en el tiempo a largo plazo, y esa evolución le permite una mayor tolerancia al individuo y una mayor adaptación. O sea que el marasmo se va adaptando. Son generalmente chicos, pero pueden ser personas grandes también, o pueden ser personas que tienen enfermedades, en las cuales la pérdida de peso va siendo constante, ¿no es cierto? Se va emaciando, se va perdiendo la masa corporal, ¿no es cierto? Hay una pérdida de la grasa, hay una pérdida de masa muscular también, y entonces se va produciendo eso que llamamos la emaciación, que incluso puede llegar a la caquexia. La caquexia es un estado, un estado avanzado de esa pérdida de masa muscular y de grasa. La caquexia suele llamársele a un cuadro final que se suele presentar en desnutrición secundaria. Caquexia, pero igual es lo mismo, porque no es que cambie, no es que la caquexia, por ser de un chico desnutrido, la situación cambia, la situación sigue siendo muy parecida, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa entonces con el portador de este marasmo? Bueno, cuando es un niño, ¿qué pasa con ese niño? Obviamente no puede crecer. No puede crecer, no hay manera de que crezca. ¿Cómo va a crecer el chico si no tiene con qué crecer? ¿Está bien? No puede crecer, no puede desarrollar, no tiene capacidad de mantenimiento, no puede crecer. Hay un retraso en el crecimiento, pérdida de masa muscular. ¿Está bien? Conserva la proteína visceral. Pérdida de la grasa, primero de la grasa visceral, y a continuación, vieron que la pancita, piel y hueso, y a continuación viene la pérdida de la masa de tejido celular subcutáneo en toda la piel. Entonces lo vemos todo piel y hueso. ¿Está bien? De esta manera, pierde masa en general, pierde masa, pero como la cabeza del chico no puede achicarse porque los huesos de la cabeza se mantienen del mismo tamaño, entonces hay una desproporción, aparece una desproporción entre cabeza y cuerpo, y parecería que tuviera la cabeza más grande. No es que tiene la cabeza más grande, es que el cuerpo está más chiquito. Parece como un ET, como vienen los extraterrestres, cabeza grande y cuerpito finito. ¿Está bien? O sea que aparece una desproporción. ¿Está bien? Y por supuesto, eso desde el punto de vista visual. Desde el punto de vista de lo que le va a pasar a este chico, vamos a tener carencias de todo lo que se les ocurra. Va a tener anemias,
déficit multivitamínico del que se les ocurra, ¿está bien? Y va a aparecerle inmunodeficiencia, es decir, va a tener deficiencia inmunológica, principalmente de carácter T, de inmunidad celular, ¿sí? Hablamos de células T. O sea que, bueno, ahí tenemos una descripción básica de ese chiquito con marasmo. ¿Está bien? En el kwashiorkor, calorías hay. Lo que falta es proteína, pero especialmente proteína de alto valor biológico. Esa falta de proteína de alto valor biológico hace que el hígado procese mal la proteína en términos generales. Por supuesto que hay cosas que no va a poder fabricar, ¿no es cierto? Le va a costar fabricar la albúmina. La albúmina es una proteína de alto valor biológico y como no la incorporamos, entonces no están los aminoácidos para fabricarla, por lo tanto no va a poder fabricar la albúmina, que es una de las proteínas esenciales, y la prealbúmina son proteínas esenciales en el sentido de que son las más abundantes, sería, no más que esencial, la palabra sería abundante. Proteínas más abundantes no las puede fabricar, pero además va a haber un desmanejo del resto de las proteínas. El hígado no está bien claro el por qué desmaneja. Probablemente tenga que ver con que el tipo ahora tiene que hacer malabarismo con lo que hay. Y entonces tiene que transaminar lo poco que hay para fabricar lo que se pueda, y entonces se sacan de otros aminoácidos los grupos amino, y entonces no hay aminoácido para fabricar una proteína transportadora de retinol, por ejemplo. Es decir, el hígado no maneja en forma adecuada la falta de aporte de aminoácidos, aparentemente los esenciales. No está del todo explicado el por qué sucede eso. Es decir, pero les cuento que podría tener que ver, se cree que podría tener que ver con esto. Es decir, un desmanejo relacionado con la carencia de los aminoácidos que se necesitan, los que no puede fabricar el hígado. El hígado va haciendo lo que puede, y ese lo que puede implica una caída de las proteínas plasmáticas. ¿Está bien? Lo mismo le pasa a las proteínas que tienen que fabricar las vísceras en términos generales, para ellas o para exportar. Pero en el hígado, entonces eso se traduce en que las proteínas que no puede fabricar no solo son las de su estructura, sino que son también las que tiene que liberar al torrente sanguíneo. Motivo por el cual entonces hay alteración de las proteínas que van al torrente sanguíneo. Hay una carencia de esas proteínas que van al torrente sanguíneo. Por lo tanto, se produce una hipoproteinemia, una caída de las proteínas del plasma. Hipoproteinemia se dice hipoalbuminemia. O sea que hay hipoproteinemia porque hay poca proteína en la sangre, no porque hay poca proteína en el cuerpo, sino porque hay poca proteína en la sangre, hipoproteinemia. Y esa hipoproteinemia, como dentro de la proteína que falta la albúmina, entonces tengo hipoproteinemia con hipoalbuminemia. ¿Está bien? ¿Y las séricas entonces no se ven afectadas o también? ¿Cómo? Las proteínas las séricas, la del músculo esquelético. La somática. Somática, perdón. Sí. Si se ve afectada. En menor medida puede verse afectada, pero el músculo de estos chicos, la masa muscular, cuando se les hace la composición, el estudio de la composición corporal, la masa muscular puede llegar a verse poco afectada. Ojo, no quiere decir que el músculo tenga la proteína perfecta. ¿Qué quiere decir esto? El músculo puede tener, los músculos siempre puede pasar, para cualquier músculo vale eso, el músculo puede tener proteínas anormales. Ahora, la anormalidad puede medirse midiendo la fuerza muscular de ese individuo, la reacción de ese músculo, la transmisión que tiene ese músculo. Pero
La masa tal vez puede ser igual. Por ejemplo, un músculo hipertrófico del corazón, cuando está enfermo el corazón con hipertrofia, que ya vamos a ver más adelante, la masa muscular del corazón es muy abundante, pero la calidad de la proteína que tiene adentro no es la misma de la del músculo hipertrófico de la persona que sale a correr todos los días. O sea que, bien, o sea que el volumen, o sea que lo que yo dije fue que el volumen puede no afectarse en gran medida. Eso no significa que esa proteína sea totalmente normal. Pero sí que además puede verse igual afectado. No quiere decir que tiene la musculatura en volumen normal siempre. Puede tenerla disminuida o levemente disminuida. Entonces, pero nunca como en el marasmo. Entonces, la persona, ese niño, generalmente son niños, esos niños tienen una masa, incluso pueden tener un peso normal o aumentado. Entonces, la masa muscular que se puede relativamente mantener, la masa grasa que también puede mantenerse parcialmente, sumado a la disminución de la proteína plasmática que se traduce en edema, ¿se entiende eso? Masa muscular más o menos sostenida, masa grasa subcutánea más o menos sostenida, y edemas por hipoproteinemia, pueden hacer que ese chico pese normal, levemente disminuido o incluso aumentado de peso, aún estando desnutrido. ¿Está bien? O sea que tengo estas modificaciones. Ahora, no hay que confundir que tenga edema con que tenga la masa muscular normal o que tenga la masa grasa normal. Pueden haber déficit igual, puede haber edema con déficit. ¿Está bien? O sea, nada, hay que evaluar eso, pero pueden presentarse en las distintas condiciones. La piel de estos chicos, la piel, el cabello, nos va a mostrar variaciones relacionadas justamente con esa falta de algunos aminoácidos. Es decir, algunos aminoácidos, la falta de aminoácidos, por ejemplo, como el triptofano, y la falta de aminoácidos como la metionina, van a hacer que el pelo cambie de color. El chico parece que fuera pelirrojo, pero no es pelirrojo, es un tono que ha cambiado porque falta algún aminoácido especial. ¿Ven? Ahí se ve cómo la carencia de aminoácidos esenciales, ¿está bien?, puede aparejar problemas, aun cuando el individuo tenga otras proteínas. Tiene proteína para formar músculo, pero no tiene la proteína para hacer su pelo, por ejemplo. Entonces ahí se evidencia esto que es teórico para el hígado, que sería no tiene los aminoácidos esenciales, hay disfunción, lo podemos ver en el pelo. ¿Está bien? O sea que falta de aminoácidos esenciales puede traer el pelo cambio de coloración, incluso puede estar el pelo en bandas de distinto color. El pelo se hace pajizo, se pone todo lacio y pajizo, y uno lo puede agarrar así y se sale. Lo agarra el pelo y se sale, así como ven acá, se sale el pelo. No, este no se sale porque es peluca. Entonces, el cabello se ve alterado porque el cabello está hecho de proteína. ¿Está bien? La piel también puede cambiar de color, puede hacerse hiperpigmentada o hipopigmentada, o puede descamarse, ¿sí? Es decir, hay cambios en la proteína, en las proteínas de la piel, en la queratina de la piel, en la melanina de la piel, y eso puede traer hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones, descamación. Ya se va a cortar en cualquier momento, con eso hoy voy a terminar, así no los mato, listo. Prefiero darles 2 charlitas así, tranquilo, así me bancan las próximas veces, si no después van a empezar a... Nada. Entonces, bueno, les digo porque ya está por terminar. Ah, espere, ya está por terminar, esperen un segundito, si no lo paso el otro. Ya estoy, un segundo. La aparición del anugo, ¿en cuál de los dos tipos de desnutrición está?
Bueno, el lanugo casualmente es pelo